El péndulo de la política en América Latina, de la política electoral, de la representación popular, se ha movido mucho en los últimos años y de un bloque que empezaba a ser hegemónico en términos de avanzar en varios países, el bloque bolivariano, toda esta corriente que llevaron a cabo pues Hugo Chávez, los Kirchner, en algún momento también Lula da Silva con ellos y por supuesto Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, del que fue clave Rafael Correa en Ecuador, pues se ha movido en los últimos tiempos en ese país con la designación de Daniel Noboa, que fue reelecto este domingo para que gobierne Ecuador hasta 2029. Ya escuchábamos que en el caso de México, pues no se restablecerán relaciones, ha dicho la mandataria. Sin embargo, otros gobernantes como Lula da Silva sí lo han reconocido. También ha sucedido lo mismo con Colombia y, sin embargo, pues hay tensión todavía en el caso de México, que prefiere estar más cerca en su política diplomática de Venezuela y de Nicaragua que de otros países sudamericanos que han reconocido a Daniel Noboa. ¿Cómo entender que en esta segunda vuelta Daniel Noboa le saque casi 11 puntos a su competidora Diana? Íbamos a tener una entrevista ahorita, pero bueno, Daniel Noboa le gana por más casi 11 puntos a Luisa González, que es de la formación política de Rafael Correa, hoy en Europa. Allá está porque tiene una orden de detención. Y bueno, le gana por casi 11 puntos, a pesar de que en la primera vuelta la diferencia había sido muy mínima. ¿Cómo entender las implicaciones de esta competencia, de esta nueva configuración en Ecuador? Agradecemos, para ponerlo en perspectiva, que nuestro colega Jean-Paul Bardellini nos tome la llamada y nos pueda poner pues en dimensión lo que ha sucedido en los últimos días en Ecuador. Bienvenido al programa. Hola Ivonne, un gusto. Siempre es un placer compartir con ustedes. Por Bueno, en supuesto. realidad, algunas cosas que en el resumen que tú has hecho es el contexto real de lo que ha pasado acá en Ecuador. El triunfo de Daniel Noboa se da por la marcada división que se tiene en el Ecuador. Ahí todavía con mucha fuerza, primera fuerza política, la Revolución Ciudadana, pero un creciente descontento con sus formas. La Revolución Ciudadana ha sufrido la tercera derrota consecutiva. Es cierto que en la primera vuelta la diferencia fue mínima, menos de 21,000 votos, el Nada. 0.17%. 0.17%, o sea, más pequeña la diferencia que las controvertidas elecciones de México de 2006, Jean-Paul. Y ustedes que saben de eso, imagínate cómo fue acá con el 0.17. Sí. Ya. Entonces, la situación es que había 16 candidatos. Y en Ecuador la gente está cansada de la confrontación. De hecho, la primera vez que gana Noboa, y hay que tener en cuenta una cosa, tú dijiste reelección, y todo el mundo habla de reelección. Daniel Noboa no ha sido reelecto. Daniel Noboa, en un proceso de muerte cruzada, cumplió el periodo de Guillermo Lasso. Es Entonces, cierto. esta es la primera elección de Daniel Noboa. O sea, Eso le va a permitir. Él llega a través del Congreso, entonces. No, él llega a través de una elección popular para cumplir el periodo de Guillermo Lasso, entonces no cuenta como reelección. Es la primera vez que él es electo presidente de la República. En la anterior, así está en la Constitución del Ecuador, Era para terminar un periodo. muerte cruzada. Sí. Claro, cuando es muerte cruzada es el presidente disuelve la asamblea o la asamblea destituye al presidente, pero de inmediato vas a elecciones para completar periodo. ¿Ya? Entiendo. Es que ni el presidente ni la asamblea puedan tomar una decisión que elimine a su contrincante cuando hay pugna de poderes. Se van los dos. Eso está en la Constitución del Ecuador. ¿Ya? Y ahora entonces
pero de todas maneras, cuando se va a las urnas, en este caso, Jean Paul, pues está evaluando el desempeño de Noboa, al menos en los últimos meses, ¿no? Exactamente, un año tuvo Novoa para entrar en funciones. Recordemos que el gobierno de Lasso se enfrentó a un aumento de la criminalidad muy fuerte. Su desempeño como gobierno fue muy malo, muy mal gestor. ¿Ya? No pudo ejecutar. Salir de la empresa privada, él era banquero y no tuvo suficientes cuadros para hacer lo que hacía de la empresa privada, hacerlo, mover la maquinaria muy lenta, muy grande, que es del Estado. Entonces le falló mucho la gestión, no le fue bien a Guillermo Lasso. El correísmo torpedeó toda forma de gobierno, toda forma de reforma y se encargó de llevarlo al límite y con una muerte cruzada, pues terminamos en elecciones y elegimos a Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene un año de gobierno lleno de crisis, con muchísimas crisis, empezando por la crisis de inseguridad, la que más grande de todos los tiempos en el Ecuador, gobernada por la guerra interna entre las pandillas que trabajan para dos carteles mexicanos, para el cartel de Sinaloa y para el cartel de Jalisco, Así es. que gobiernan aquí más de 24 bandas criminales que se encargan de todo el trasiego de la droga en Ecuador. Entonces, esa guerra es con la que se enfrenta Noboa. De inmediato tiene un problema fiscal muy grande, con un déficit de cerca de 6,000 millones de dólares. Así que plata tampoco hay. Y como además nos cayeron las 7 plagas, empieza a haber una sequía muy fuerte en el Ecuador que afecta muchísimo al agro y que nos lleva a que nuestras hidroeléctricas no tengan la suficiente agua y empezamos a tener cortes que terminaron con cortes diarios de hasta 14 horas. Y Es en el muy sector industrial, importante, 24. es muy importante esta crisis, estas plagas juntas en la polarización y cómo ahora al menos 10 puntos más rompen esa polarización. Jean-Paul Bardellini, ¿puedes esperarnos una pausa para retomar las varias dudas que queremos despejar contigo? Encantados, y me encanta conversar con ustedes, así que aquí espero. Muchas gracias. Agradecemos a Jean-Paul Bardellini, colega de Ecuador, que nos haya esperado en la línea telefónica para retomar esta conversación sobre el saldo electoral en ese país sudamericano. Y la pregunta es si había tantas plagas, si había déficit fiscal, si hay tanto problema en seguridad. ¿Qué pasó? ¿Algo hizo muy bien Daniel Noboa para ganar esos más de 10 puntos o algo hizo muy mal la candidata Luisa González, heredera del correísmo? Jean Paul. Ambas dos, como dicen en mi tierra, ambas dos. O sea, las dos cosas pasaron igual. ¿Por qué? Porque si bien Daniel Noboa tuvo tantos problemas y es muy malo en comunicación de crisis, es malísimo en comunicación ortodoxa, ¿no? En la comunicación seria, en los medios de comunicación, en el manejo de discurso, en realidad no solamente al presidente es de pocas palabras en sí mismo, por algunas condiciones que él tiene, pero además su gobierno no entiende de comunicación estratégica, pero sí entiende de la nueva comunicación puramente digital. Claro. Entonces, tú tienes un serio problema de comunicación y de gestión, porque tampoco le va muy bien con la gestión, no sabe gestionar estas crisis, y el correísmo se dedicó a cada muerto decir que era culpa de Noboa, que hubo un derrame de petróleo grave en la zona de Esmeraldas y también era culpa de Noboa, que si no llovía era culpa de Noboa, que cualquier cosa era culpa de Noboa. Y el Ecuador, te puedo decir que vivimos nosotros casi 15 años de correísmo. Los conocemos muy bien. El pueblo ecuatoriano sabe lo que es el socialismo del siglo XXI y sabe que tiene menos de socialismo de lo que en realidad es un partido populista cuyo líder es muy conservador. Rafael Correa no es de izquierda, Rafael Correa es extremadamente conservador, pero su discurso es el discurso que la América Latina y el Ecuador necesitaba hace unos años para generar un cambio. Tuvo mucho respaldo popular, pero después, mucho tiempo en el poder, se llenó de casos de corrupción. La mayoría de sus líderes, la mayoría son prófugos de la justicia ecuatoriana y la mayoría están en tu país. Así ¿Ya? es. Y Luisa Entonces, González no pudo quitarse la vinculación con Rafael Correa. Da la impresión de no que le pudo pesó. quitársela, pero es que tampoco quisieron. Ahí va el otro lado. En la campaña, ellos volvieron a despertar los miedos de lo que en Ecuador no había.
Había 16 candidatos, mucha gente no quería votar por Daniel Noboa, pero no quería el correísmo. Entonces se difuminó el voto, pero en la campaña, inteligentemente en el debate, Daniel Noboa le hizo decir a Luisa González que respaldaba a Nicolás Maduro. Y ese fue el punto de inflexión. Además, Luisa González se mostró demasiado correa en el debate de segunda vuelta. Muy agresiva, muy atacante, y eso hizo que mucha gente decante su voto hacia Daniel Noboa. Entonces, no es una elección por Daniel Noboa, es una elección en contra del socialismo del siglo XXI. Hicieron campaña diciendo que la guerra contra los narcos se iba a solucionar generando gestores de paz, es decir, que civiles, vecinos, dirigentes barriales iban a ser pagados por el Estado para ser un intermediario entre la comunidad y la policía. Eso fue muy raro, porque eso a nosotros nos huele a Comité de Defensa de la Revolución, que la Revolución Ciudadana ya tuvo acá en el Ecuador, y a estas comunidades y grupos motorizados que defienden a Maduro en Venezuela. Entonces, la gente aumentó el caudal de votos, el voto blando que se llama, el voto no decidido, no orgánico, se giró hacia Noboa, pero además Daniel Noboa, en una campaña muy inteligente digital, llamó al voto de los viejitos, que es la gente que más se acuerda del correísmo, los abuelitos, ellos fueron a votar masivamente, y de los muy jóvenes también. Entonces, el éxito estuvo en toda esta mezcla de factores, más el conocimiento de lo que es el socialismo del siglo XXI, para que la gente pues le dé una victoria que ni Daniel Noboa se esperaba, ¿no? Como 11 puntos. Rápidamente, Jean-Paul Bardellini, nos queda un minuto, pero me interesa mucho saber cuánto jugó en esta diferencia el hecho de que estaba prohibido ahora tomarle foto a la boleta. Eso porque quizá rompió con cierto clientelismo. Cuéntanos si fue importante. A ver, pues un poco importante, en realidad no mucho, pero en ciertas zonas la policía tenía información de que grupos criminales obligaban a la gente a votar por tal o cual candidato, ¿ya? Y esto es algo que no es exclusivo de Ecuador, esto se ha hecho mucho en zonas controladas por la mafia ndrangheta en Italia. Hay zonas en donde a la gente no se le permite tomar fotos del voto porque podrían ser víctimas de una extorsión, ¿ya? Eso fue más ruido que otra cosa, pero probablemente también había un voto obligatorio de funcionarios públicos que trabajan para cierta tienda política, a los que les decían que para continuar con tu trabajo, pues tienes que votar por tal o cual persona. El momento en que tú no tenías la obligación de tomarle una foto a tu voto, y porque podrías ser multado, ya tenías una excusa para no contarle a nadie por quién votaste. Entonces, ¿cuánto de ese voto? No sé, pero sin duda pues alejó ciertas presiones sobre los votantes. ¿Y hay seguidores hoy de Luisa González en su narrativa de fraude? La cofradía, o sea, la gente que en realidad tiene, yo le llamo la cofradía, ¿por qué? Porque es como hablar con gente que tiene un dogma, ¿no? O sea, le puedes dar mil razones, le puedes mostrar los juicios, y no siguen creyendo que esta gente suda colonia, o sea, no. No. Sí tiene mucha gente que cree en Rafael Correa y el correísmo, cada vez menos. Y ahora, Luisa González, ayer te doy lo que está pasando, las noticias calientitas. Ayer en la noche hizo un video diciendo que tiene más de 1,600 actas que necesitan ser revisadas y que le exige que éstas se abran, mientras que el partido político, aunque la Revolución Ciudadana hizo alianza, que es Reto, ayer en la noche reconoció el triunfo de Daniel Noboa. La mitad del correísmo, todas sus autoridades en funciones, prefectos y alcaldes, han reconocido el gobierno de Daniel Noboa. Entonces hay una partición, hay una división en el correísmo, y te digo, en las calles de Ecuador no hay nadie que crea que hubo realmente un fraude. Solo lo creen Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Rafael Correa. Pues te agradecemos mucho, Jean-Paul Bardellini, que hayas participado hoy con nosotros, colega de Ecuador, para entender qué está pasando allá después de los comicios del domingo. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo, siempre es un placer. Igual.